las 5 mujeres más pérfidas de la Biblia, una mirada al lado oscuro de la historia sagrada. La Biblia se presenta al lector como una colección de contrastes asombrosos, donde las historias de fe inquebrantable conviven con relatos de profundas caídas, y las hazañas de heroísmo se entrelazan con narraciones de impiedad flagrante. En sus páginas se plasman los destinos de hombres y mujeres cuyas acciones dejaron una huella indeleble en la historia. Algunos se hicieron famosos por su devoción al Todopoderoso, otros por su desafiante desobediencia a su voluntad. Este artículo propone sumergirse en la vida de 5 mujeres cuyos nombres se han convertido en la personificación del peligro, la perfidia y la destrucción. Estos personajes bíblicos no solo poseían debilidades humanas, eligieron conscientemente el mal, utilizando su influencia para manipular, traicionar e incluso cometer asesinatos. Sus acciones, que dejaron un rastro de tragedias, sirven como una dura advertencia incluso en nuestros días. A menudo, al reflexionar sobre los villanos en las historias bíblicas, en la imaginación surgen imágenes de hombres: el faraón, el rey Saúl, Judas Iscariote. Sin embargo, el mal no reconoce fronteras de género. La Biblia también narra sobre mujeres que sucumbieron a la tentación de la oscuridad, prefirieron el camino de la ambición a la justicia, el poder a la misericordia y el beneficio personal a la obediencia a los mandamientos de Dios. Entre ellas hubo reinas que gobernaron con mano de hierro y quienes tejieron intrigas entre bastidores, recurriendo a la seducción, el engaño y la manipulación para lograr sus objetivos. Sus decisiones no solo influyeron en sus propios destinos, sino también en el curso de la historia de naciones enteras, determinando el futuro del pueblo escogido de Dios. Es importante destacar que ninguna de estas mujeres nació villana. Nadie emprende el camino del mal desde el principio. El pecado se infiltra en el alma gradualmente, pervirtiendo el corazón y la mente hasta que lo que parecía impensable se vuelve habitual y natural. Por eso sus historias tienen un valor imperecedero. No son simplemente crónicas históricas de fechorías, sino advertencias contundentes. Nos recuerdan lo que sucede cuando la soberbia se descontrola, cuando la codicia se apodera de una persona, cuando los celos devoran por dentro y la rebelión endurece el corazón. Estos relatos no son solo sobre ellas, sino sobre cada uno de nosotros. Muestran a dónde puede llevar la complacencia con el pecado e incitan a la introspección. ¿No se han manifestado en alguien rasgos que lo emparentan con Jezabel, el deseo de control y manipulación, la falta de voluntad para someterse a la voluntad de Dios? ¿No han surgido situaciones en las que uno ha tenido que asemejarse a Dalila, dispuesta a traicionar a un ser querido por beneficio personal? ¿No se ha aferrado uno al rencor, como Herodías, o sucumbido a la tentación del poder, como Atalía? ¿No ha sucedido que se ha mentido para salvarse, como la esposa de Pilato? Si se confiesa honestamente, cada uno podrá descubrir ecos de estos rasgos en su corazón, aunque no en una forma tan extrema. La buena nueva es que Dios nos advierte a través de estas historias para que no repitamos el trágico camino. Por lo tanto, al analizar la vida de estas 5 mujeres peligrosas y pérfidas, es importante no solo satisfacer la curiosidad, sino también mostrar discernimiento. Que sus errores abran los ojos al peligro del pecado y sus caídas nos recuerden que nadie, ni siquiera el más poderoso, escapará al juicio de Dios. Lo más importante, que sus historias nos acerquen a Dios, a su sabiduría, misericordia y justicia, porque, en última instancia, la elección entre una vida llena de destrucción
y una vida llena de bendiciones radica en seguir su camino. En las narraciones bíblicas, el nombre de Jezabel se ha convertido en un epíteto, simbolizando la perfidia, la sed de poder y la rebelión abierta contra los preceptos divinos. Hasta el día de hoy, al recordar a Jezabel, se alude a una mujer experta en el engaño, desprovista de compasión y sumida en la depravación moral. Pero ¿quién fue esta ominosa reina que dejó una huella tan sombría en la historia? Jezabel no era simplemente una dama noble, sino la esposa del rey Acab de Israel, originaria de la poderosa Sidón, ciudadela del culto a Baal. Era hija de Etbaal, rey y sacerdote de Baal, un ídolo sanguinario que exigía sacrificios humanos y sumía a las naciones en un abismo espiritual. Al casarse con Acab, Jezabel trajo consigo no solo su belleza y sus conexiones políticas, sino también dioses extraños, idolatría y una insaciable sed de poder. Desde los primeros días de su llegada a Israel, Jezabel se propuso erradicar el culto a Yahvé e implantar el de Baal. No se limitó a propagar una nueva creencia, sino que la impuso por la fuerza. Por su orden, fueron exterminados los profetas de Dios y en su lugar se establecieron sacerdotes de Baal. Reprimió sin piedad cualquier resistencia, allanando el camino para la expansión de su influencia. El débil Acab, completamente sometido a su voluntad, complacía sus caprichos, sumiendo a Israel en un abismo de pecado. Uno de los episodios más atroces del reinado de Jezabel fue su malvado complot contra Nabot. Este hombre sencillo poseía un viñedo adyacente al palacio real. Acab deseó adquirir esa tierra, pero Nabot, fiel a la ley de Dios que prohibía la enajenación de la tierra hereditaria, se negó a venderla. Acab, enfurecido, se quejó a Jezabel, quien, despreciando la justicia, levantó una falsa acusación de blasfemia contra Nabot y ordenó que lo apedrearan hasta la muerte. Tras el asesinato de Nabot, ella entregó el viñedo a Acab, como si se tratara de una transacción comercial común. Jezabel se creía omnipotente e impune. Pensaba que podía exterminar impunemente al pueblo de Dios y pisotear la ley. Pero el Todopoderoso vio todas sus fechorías. Envió al profeta Elías para que reprendiera a Acab y le transmitiera una temible profecía. A Jezabel le esperaba una muerte horrible. Su cuerpo sería entregado para ser devorado por los perros. Años después, se cumplió el juicio divino. El reinado de terror de Jezabel llegó a su fin cuando Jehú, elegido por Dios para ejecutar la justicia, irrumpió en la ciudad. Incluso en sus últimos momentos, Jezabel intentó mantener la apariencia de poder. Se maquilló, se puso sus mejores ropas y se asomó a la ventana con aire desafiante. Pero ya era demasiado tarde. Jehú ordenó a los sirvientes que la arrojaran desde la muralla del palacio. Su cuerpo se estrelló contra el suelo y los caballos lo pisotearon. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado su cuerpo, tal como había predicho Elías. La historia de Jezabel es una sombría advertencia sobre lo que le sucede a aquellos que endurecen su corazón contra Dios. Poseía poder, influencia y oportunidades, pero los usó para el mal. Sumergió al pueblo en la idolatría y silenció a quienes decían la verdad. Se consideraba intocable, pero finalmente cayó víctima de la retribución divina. El triunfo de Jezabel, como advertencia para la actualidad, se refleja en la persistencia de su espíritu, no en una encarnación literal, sino en las manifestaciones de manipulación,
rebeldía y rechazo de la autoridad divina. Surge la pregunta: ¿hemos intentado alguna vez someter las circunstancias a nuestra voluntad en lugar de confiar en la voluntad del Todopoderoso? ¿Hemos transigido con nuestras convicciones para alcanzar poder, influencia o beneficio personal? ¿Hemos ignorado las advertencias de Dios, creyendo ingenuamente que evitaríamos las consecuencias? La historia de Jezabel sirve como recordatorio de la inevitabilidad del juicio de Dios, pero también nos llama a volver al camino verdadero, mientras aún haya oportunidad. Jezabel eligió la rebelión y la destrucción, pero nosotros tenemos la libertad de elegir un camino diferente. Dalila, la traidora de Sansón, es un ejemplo de cómo personajes peligrosos en la historia perpetraron el mal no con la espada ni al mando de ejércitos, sino a través del encanto, el engaño y la traición. En las narraciones bíblicas, Dalila se destaca como un símbolo de perfidia. Sin ser una reina, como Jezabel, ni poseer influencia política, como Atalía, logró, mediante la manipulación y la seducción, llevar a la perdición a uno de los hombres más poderosos, Sansón. Sansón, elegido por Dios incluso antes de nacer, era un nazareo, dedicado a un propósito superior. Desde su nacimiento, la mano del Señor lo bendijo con una fuerza sobrenatural. Desgarró un león con sus propias manos, derrotó a miles de guerreros con la quijada de un asno y cargó las puertas de la ciudad sobre sus hombros. Parecía invencible, pero tenía un talón de Aquiles: las mujeres. Las aventuras amorosas de Sansón estuvieron llenas de errores, pero ninguna le trajo una catástrofe tan grande como su relación con Dalila. La narración bíblica en el libro de Jueces 16 habla del amor de Sansón por ella, pero no menciona la reciprocidad de sus sentimientos. Los gobernantes filisteos, viendo en Sansón una amenaza constante, decidieron aprovechar la situación. Le ofrecieron a Dalila un trato: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón para derrotarlo de una vez por todas, prometiéndole 1,100 piezas de plata a cada uno por ello. Dalila, seducida por la enorme fortuna, no resistió la tentación. Los eventos que siguieron pasaron a la historia como uno de los actos de traición más conocidos. Dalila, usando todo su encanto y arte de manipulación emocional, comenzó a sonsacarle a Sansón el secreto de su extraordinaria fuerza. Sin embargo, Sansón no se abrió de inmediato, probándola con respuestas falsas. Primero dijo que lo debilitarían las cuerdas frescas, luego las cuerdas nuevas y después el entrelazado de su cabello en el telar. Cada vez, Dalila, comprobando sus palabras, llamaba a los filisteos para que lo apresaran mientras dormía. Pero Sansón se liberaba con facilidad. Parecería que, después de repetidas veces de este patrón, Sansón debería haber comprendido las verdaderas intenciones de Dalila. Sin embargo, ahí reside el poder insidioso de la manipulación. Dalila no cejó, presionándolo día tras día, quejándose, suplicando y acusándolo de falta de amor verdadero. Agotado, Sansón finalmente cedió y le reveló la verdad. Su fuerza provenía de su dedicación a Dios, simbolizada por su cabello sin cortar. En la oscuridad de la noche, la pérfida Dalila celebró su victoria. Adormeciendo al poderoso Sansón sobre sus rodillas, llamó traidoramente a un hombre para que le cortara sus 7 trenzas, símbolo de su inagotable poder. Cuando los filisteos, que esperaban el momento, atacaron, Sansón, despojado de su fuerza divina, se encontró impotente. La presencia del Todopoderoso lo había abandonado, dejándolo vulnerable e indefenso. Los filisteos, sin perder tiempo, lo apresaron.
le sacaron los ojos y lo arrojaron a la prisión, convirtiendo al que una vez fue el temible guerrero de Israel en un esclavo ciego y humillado. Dalila, habiendo recibido su pago, desapareció de los anales de la historia. Tomó sus monedas de plata y se ocultó en las sombras, dejando a Sansón solo para pagar el precio de su debilidad. Qué terrible precio tuvo que pagar por un momento de flaqueza. La historia de Dalila es un recordatorio escalofriante del poder destructivo del engaño y la traición. No necesitó un ejército para aplastar a Sansón, solo palabras astutas, insistencia implacable y un corazón consumido por la sed de beneficio egoísta. Traicionó a un hombre que la amaba sinceramente, demostrando así que los peligros más terribles nos acechan, no de enemigos declarados, sino de aquellos en quienes confiamos incondicionalmente. La historia de Sansón no es solo su tragedia personal, sino también un reflejo de nuestra propia vulnerabilidad. ¿Con qué frecuencia cedemos a los susurros tentadores que, lenta pero seguramente, agotan nuestras fuerzas hasta que capitulamos? ¿Con qué frecuencia ignoramos las señales de advertencia porque nuestros corazones nos arrastran por un camino equivocado? Dalila nos advierte que no todo el que nos sonríe tiene buenas intenciones. Nos recuerda la necesidad de ser prudentes al elegir a quienes admitimos en nuestro corazón y, lo más importante, nos muestra las trágicas consecuencias de ignorar la sabiduría divina. Sansón lo perdió todo debido a la traición de Dalila, pero incluso en su caída, su historia no terminó. En los últimos momentos de su vida, se volvió al Señor, y Dios le concedió un último estallido de fuerza para vengarse de los filisteos. La vida de Sansón terminó en redención, mientras que Dalila desapareció para siempre en la historia, convirtiéndose en un símbolo de perfidia. Su historia nos sirve de advertencia. Sean sabios al elegir a sus confidentes, cuiden su corazón y nunca traicionen su llamado divino por las vanas promesas de bienes mundanos. Atalía, la reina sanguinaria. En la historia hay villanos que prefieren actuar desde las sombras, manipulando hábilmente los acontecimientos entre bastidores. Pero también están aquellos que llegan al poder manchándose las manos de sangre, sin dejar dudas sobre su profunda depravación. Atalía pertenecía a estos últimos. No era simplemente una reina, sino una tirana despiadada que no dudó en aniquilar a su propia familia para apoderarse del trono de Judá. Entre todas las mujeres impías mencionadas en la Biblia, ella se destacó por su extrema crueldad y su fuerza destructiva. Atalía, hija de Jezabel, heredó de su infame madre la inclinación a la idolatría, la corrupción y las ambiciones desmedidas. Se casó con Joram, rey de Judá, lo que probablemente fue una alianza política entre el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Sin embargo, en lugar de fortalecer la unidad, Atalía introdujo en Judá la influencia venenosa del culto a Baal, alejando cada vez más al pueblo del Dios verdadero. La historia de Atalía es un trágico relato de una mujer cuya sed de poder y ambición la llevaron a atrocidades horribles y, en última instancia, a un final sin gloria. Su trayectoria vital es una clara ilustración de cuán lejos puede llevar a una persona el alejamiento de los principios morales y los valores espirituales. La verdadera maldad de Atalía se manifestó tras la muerte de su hijo, el rey Ocosías. De acuerdo con la tradición, tras la muerte del monarca, el trono debía pasar a su hijo u otro heredero legítimo. Sin embargo, Atalía, cegada por la ambición, no tenía intención de renunciar al trono. Cometió un acto monstruoso.
ordenó exterminar a todos los descendientes reales, incluidos sus propios nietos, para eliminar cualquier posible amenaza a su poder. Este acto de crueldad inimaginable fue una prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para satisfacer su insaciable sed de poder. Durante 6 años, Atalía gobernó Judá con mano de hierro, promovió activamente el culto a Baal, profanó el templo del Señor e hizo todo lo posible para erradicar cualquier manifestación de la verdadera fe. Creía haber destruido toda la estirpe real, asegurándose así un reinado absoluto. Sin embargo, cometió un error fatal. No logró aniquilar a todos los descendientes de sangre real. Contrariamente a los planes de Atalía, uno de sus nietos, un bebé llamado Joás, fue salvado. Su tía, Josaba, lo escondió dentro de los muros del templo del Señor, donde fue criado en secreto bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada. Durante 6 años, Joás vivió oculto, creciendo y siendo educado por sacerdotes fieles, mientras Atalía continuaba su impío reinado. Pero la hora de la verdad llegó inevitablemente. Cuando Joás cumplió 7 años, el sumo sacerdote Joiada tomó medidas decisivas. Convocó a los comandantes militares, a los levitas y al pueblo de Judá, y les presentó al rey legítimo que había mantenido oculto todo ese tiempo. Joás fue ungido rey, se le colocó la corona sobre su cabeza y fue proclamado gobernante legítimo. El pueblo se regocijó, las trompetas sonaron y las alabanzas a Dios se elevaron al cielo. Atalía, al escuchar el alboroto, se apresuró al templo y vio al niño rey rodeado de guardias. Al darse cuenta de que su reinado había llegado a su fin, en su furia rasgó sus vestiduras y gritó: «¡Traición! ¡Traición!». Pero ya era demasiado tarde. El pueblo se había vuelto contra ella. Por orden de Joiada, la guardia la apresó, la sacó del templo y la ejecutó. Con la muerte de Atalía, Judá se libró finalmente de su tiranía. El pueblo destruyó el templo de Baal, derribó sus altares y regresó a la adoración del único Dios verdadero. Joás ascendió al trono, y por un tiempo la prosperidad reinó en el país. La historia de Atalía es una lección instructiva sobre la ambición desmedida y la sed de poder que pueden llevar a atrocidades inimaginables. No se contentó con la influencia, necesitaba el poder absoluto y estaba dispuesta a destruir a su propia familia para conseguirlo. Pero al final, su reinado fue efímero y su impiedad causó su perdición. Su vida sirve como una severa advertencia. El poder desprovisto de rectitud conduce a la destrucción. Atalía creyó ingenuamente que podría afianzar su trono con derramamiento de sangre, pero Dios tenía otros planes. Sus fechorías fueron expuestas, su reinado derrocado, y su nombre se convirtió en un símbolo de crueldad y corrupción. Esta historia enseña una lección importante. Cuando buscamos poder, influencia o éxito, ignorando la voluntad de Dios, nos dirigimos inevitablemente hacia el desastre. El ejemplo de Atalía demuestra que, por mucho que una persona intente desesperadamente oponerse al plan de Dios, su justicia siempre prevalecerá. Puede que no suceda de inmediato, pero finalmente la rectitud triunfará y el mal caerá. Por lo tanto, cada uno debe preguntarse: ¿vive por un poder temporal o busca la obediencia a Dios? Porque, como muestra la historia de Atalía, ningún trono, ningún cargo, ningún éxito mundano vale el precio de un corazón endurecido y rebelde. Herodías, la encarnación de la malicia y la venganza en la historia bíblica. Herodías, cuyo nombre está para siempre ligado a la trágica muerte de Juan el Bautista, ocupa un lugar especial en la galería de personajes bíblicos de corazón de piedra.
Ella es un ejemplo de cómo el orgullo y el resentimiento, al echar raíces profundas, pueden envenenar el alma y conducir a consecuencias monstruosas. Sin ser una reina en el sentido estricto de la palabra, como Jezabel o Atalía, Herodías poseía una influencia no menor, y quizás incluso mayor, que utilizó para lograr sus astutos objetivos. Su historia es un relato de malicia desenfrenada, de una ofensa que, como veneno, la carcomía por dentro y finalmente la llevó a una de las ejecuciones más crueles y chocantes descritas en las Sagradas Escrituras. Herodías era una mujer cuyas prioridades vitales se reducían al poder, a una posición social elevada y al beneficio personal. Inicialmente, estuvo casada con Herodes Filipo, hermano de Herodes Antipas, gobernante de Galilea. Sin embargo, este matrimonio no le satisfacía. Impulsada por la sed de más, abandonó a su marido y se casó con su hermano, Herodes Antipas, lo que no solo era inmoral, sino también ilegal según la ley judía. Esta escandalosa unión, que violaba los mandamientos divinos, fue el presagio de los trágicos acontecimientos venideros. En la escena histórica aparece Juan el Bautista, un profeta, un hombre de Dios que proclamaba la verdad sin temor. No buscaba complacer a los reyes ni evitar temas espinosos. Al ver que Herodes y Herodías estaban sumidos en un pecado abierto, no pudo guardar silencio. Juan condenó públicamente su matrimonio adúltero, llamándolos al arrepentimiento y al regreso al camino verdadero. Herodías estaba fuera de sí de ira. ¿Cómo se atrevía ese insolente profeta a desafiarla? ¿Cómo se atrevía a exponer su relación pecaminosa? En su corazón nació el deseo de venganza. Anhelaba su muerte. Sin embargo, existía un obstáculo. Herodes Antipas, a pesar de todos sus defectos, sentía cierto temor por Juan. Lo reconocía como un hombre justo e incluso disfrutaba de sus predicaciones, aunque no siempre comprendía o aceptaba sus palabras. Por ello, aunque Herodes encarceló a Juan, no se atrevía a ejecutarlo. Pero Herodías no pensaba rendirse. Anhelaba silenciar por completo y definitivamente la voz de Juan, y estaba dispuesta a todo para lograrlo. La oportunidad fatídica se presentó durante un fastuoso banquete con motivo del cumpleaños de Herodes. Personas influyentes se reunieron en las mesas, altos funcionarios, comandantes militares y representantes de la nobleza. Y entonces llegó el momento que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos. La hija de Herodías, Salomé, realizó una danza sensual que cautivó tanto a Herodes que él, cegado por la pasión, hizo una promesa imprudente: pídeme lo que quieras y te lo daré, incluso si es la mitad de mi reino. Salomé, instruida por su astuta madre, expresó de inmediato su petición: quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se encontró atrapado en la trampa tendida por la hábil mano de Herodías. No deseaba la muerte de Juan, pero la promesa hecha ante los invitados no le permitía retractarse. Mantener las apariencias y su reputación resultó ser más importante para él que la justicia y el deber moral. Y dio la orden fatal. Un verdugo fue enviado a la prisión, y un instante después, la cabeza de Juan el Bautista fue cortada. La trajeron en una bandeja y se la entregaron a Salomé, quien, triunfante, se la llevó a su madre. Es imposible imaginar la diabólica satisfacción que sintió Herodías en ese momento. Había obtenido la victoria. El hombre que se atrevió a exponer su pecado había sido destruido. La voz de la verdad había sido silenciada.
¿Pero realmente ganó? La historia atestigua que Herodías y Herodes Antipas no vivieron una vida larga y feliz. Sus ambiciones desmedidas y su crueldad finalmente los llevaron a la caída. Fueron exiliados a una tierra lejana y estéril, privados de poder e influencia, y sus nombres fueron entregados al olvido. Juan el Bautista, por el contrario, fue honrado por el mismo Jesucristo, quien lo llamó el más grande de los profetas. La historia de Herodías es un trágico ejemplo de cómo la malicia, el orgullo y la sed de venganza pueden destruir el alma humana. Ella no solo sentía ira hacia Juan, se negó persistentemente al arrepentimiento y a la corrección. En lugar de humillarse y reconocer su culpa, solo agravó su pecado, permitiendo que el odio gobernara sus acciones. Al final, su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza y deshonra, y su historia en una advertencia para todos los que ceden a las fuerzas destructivas de la malicia y la venganza. La historia de Herodías se presenta como un drama instructivo sobre las consecuencias perjudiciales de la indómita soberbia y la maldad. La negativa a luchar contra los propios pecados conduce al endurecimiento del corazón y a la inmersión en la oscuridad. Los intentos de Herodías de silenciar la verdad asesinando a Juan el Bautista resultaron inútiles. La verdad prevaleció y su vida terminó en un trágico colapso. Este episodio sirve como recordatorio de la importancia de escuchar los llamados de Dios al arrepentimiento, que pueden manifestarse a través de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de otras personas o la voz de la propia conciencia. Al final, la lucha contra Dios está condenada al fracaso. La esposa de Potifar, cuyo nombre ha permanecido en el anonimato, es un ejemplo de cómo la mentira y la calumnia pueden convertirse en instrumentos de destrucción de inocentes. Su historia, desarrollada en el Egipto de los tiempos de José, narra traición e injusticia. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, terminó en la casa de Potifar, un influyente funcionario egipcio. A pesar de las difíciles circunstancias, mantuvo su fidelidad a Dios, trabajó diligentemente y se ganó la plena confianza de su amo. Sin embargo, la esposa de Potifar, autoritaria y acostumbrada a que se cumplieran sus deseos, se encendió de pasión por José, quien, según el testimonio de la Biblia, destacaba por su porte y belleza. Día tras día lo acosaba, intentando seducirlo y persuadirlo al adulterio. En esta situación, José, un joven esclavo en un país extranjero, podría haberse rendido a la tentación, justificándose con que su transgresión pasaría desapercibida. Pero él, como hombre de Dios, era consciente de que traicionar a Potifar no solo sería una deslealtad, sino también un pecado contra Dios. Por ello, rechazó todos sus avances, no permitiendo pensamientos impuros y evitando el peligro. Llegó un momento en que la tentación alcanzó su apogeo. Un día, cuando José estaba solo en la casa, la esposa de Potifar lo agarró de la ropa y le exigió intimidad. Pero José actuó como debe hacerlo todo creyente ante la tentación. Huyó, sin entrar en discusiones ni intentar convencerla. Quedando humillada y rechazada, la esposa de Potifar decidió vengarse. Levantó un grito, acusando a José de intento de violación, y presentó su ropa como prueba de su mentira. En la historia bíblica, la esposa de Potifar desempeñó un papel fatídico, dejando una profunda huella en el destino de José. Potifar, dominado por la ira, a pesar de las posibles dudas
sobre la veracidad de las palabras de su esposa, envió a José a prisión. Si hubiera creído incondicionalmente a su mujer, José habría sido ejecutado inevitablemente. Solo podemos imaginar lo que sintió José, quien actuó con honestidad y piedad, y en recompensa recibió cadenas, una celda de prisión y una falsa acusación que arruinó su reputación. Sin embargo, en esta historia hay algo más. El sufrimiento de José no fue el punto final. Incluso entre los sombríos muros de la prisión, Dios no lo abandonó. Con el tiempo, la fidelidad de José lo llevó a un destino increíble. Ascendió desde lo más bajo hasta la posición más alta, convirtiéndose en el segundo hombre en todo Egipto. De ser falsamente acusado, se transformó en el salvador de las naciones de la hambruna. La esposa de Potifar, al parecer, había destruido a José, pero su engaño no pudo prevalecer. La verdad triunfó y el plan de Dios fue imparable. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta historia? En primer lugar, demuestra el poder destructivo de la mentira. Una sola acusación falsa es capaz de arruinar vidas, destruir reputaciones y generar una profunda injusticia. En segundo lugar, la historia nos recuerda la importancia de la honestidad. La negativa de José a transigir, incluso cuando nadie lo veía, sirve como ejemplo a seguir. Y finalmente, la esposa de Potifar muestra que el engaño, que parece una victoria momentánea, nunca gana a largo plazo. Dios es justo, lo ve todo y siempre saca la verdad a la luz. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros al enfrentarnos a la tentación? ¿Mostraremos la misma firmeza que José? Y cuando nos sobrevenga la injusticia, ¿mantendremos la fe en que Dios tiene la situación bajo control? Porque como muestra la historia de José, incluso si el mundo nos acusa injustamente, la verdad de Dios siempre tendrá la última palabra. Las historias de Jezabel, Dalila, Atalía, Herodías y la esposa de Potifar no son simplemente antiguas leyendas de maldad, sino poderosas advertencias para el mundo moderno. Estas mujeres no nacieron malvadas, pero sus elecciones las llevaron a consecuencias sombrías. Cayeron en el engaño, la manipulación, la ambición y el orgullo, y cada una de ellas finalmente se enfrentó a su perdición. Sus vidas sirven como recordatorio de lo que sucede cuando el pecado toma el control, y sus caídas demuestran que nadie escapará de la justicia de Dios. La sed de poder de Jezabel y su incesante adoración de ídolos trajeron juicio sobre ella y su familia. Creía que podría erradicar la verdad de Dios, pero al final fue devorada por perros, tal como había predicho el profeta Elías. Dalila usó la seducción y la traición para destruir a Sansón, pero su historia termina en silencio, mientras que Sansón, incluso en su muerte, fue redimido por Dios. La sed de trono de Atalía la llevó al asesinato de sus propios descendientes, pero Dios preservó al rey legítimo, y ella encontró una muerte violenta a manos de aquellos a quienes una vez gobernó. Herodías permitió que la amargura y el orgullo la consumieran, manipulando a su propia hija para que exigiera la muerte de Juan el Bautista. Mientras el legado de Juan vive, Herodías cayó en deshonra. La esposa de Potifar, cuyas falsas acusaciones enviaron a José a la cárcel, finalmente no pudo detener el plan de Dios. José llegó al poder y la verdad prevaleció. Estas mujeres tomaron sus decisiones y sufrieron las consecuencias. Pero cada uno de nosotros tiene tiempo para elegir un camino diferente. ¿Permitiremos que el pecado nos gobierne o nos someteremos a Dios? Al final, su justicia, su verdad y su rectitud siempre tendrán la última palabra.